Cuando hablamos del origen del deporte femenino en España, tal vez la voz más autorizada sea la de Jorge García, historiador, escritor, es el autor de El origen del deporte femenino en España. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Lucía, ¿qué tal? Para que tengamos un poco esa referencia, ¿dónde ubicarías tú el origen del deporte femenino en España? Bueno, el origen en sí lo tenemos a principios del siglo XX. En las dos primeras décadas del siglo XX, entre 1900 y 1920, ahí podríamos ubicar el primer acceso de las mujeres al deporte. Lo que sí que es verdad que cuando se convierte en un boom es en los años 20 y 30, que es cuando realmente el deporte pues conquista a la mayoría de mujeres españolas y es ahí cuando se produce el máximo desarrollo. En general, pues en las tres primeras décadas del siglo. ¿Y quiénes fueron esas pioneras? Pues mira, si nos vamos a los primeros años, podría decirte, pues por ejemplo, Rosa Torras o Lili Álvarez, que fueron las primeras deportistas olímpicas compitiendo en tenis. Y bueno, mujeres como Panchita Subirana en esas primeras décadas. Y luego ya, pues a partir de los años 20, años 30, surge un nuevo concepto de mujer deportista, de mujer que se especializó en muchísimos deportes. Y tenemos ahí el caso, pues, por ejemplo, de Margot Moles, de Aurora Villa, de las hermanas Soriano, que eran unas grandes nadadoras, Faustina Valladolid, que hacía ciclismo, y bueno, Ernestina Maenza, que también fue olímpica en los Juegos del 36. Ahí ya surgieron muchísimas mujeres pues, en grandes ciudades como Valencia, como Madrid, como Barcelona, en Sevilla, y se produjo una gran explosión durante esa década de los 30. ¿Qué caracterizaba a todas estas mujeres? Pues sin duda alguna yo creo que romper moldes, sentirse importantes, hacer lo que más le gustaba, que era practicar deporte, sentirse libres, disfrutar con el deporte, disfrutar de los beneficios de la educación física. Y yo creo que esa quizá fue la parte que unió a todas, ese amor por el deporte. ¿Eran protagonistas en la prensa de la época? Pues si bien es cierto, a los primeros años no lo fueron, más bien pues sufrieron críticas, comentarios paternalistas en muchos casos. En la prensa no se abordó con, la, con demasiada claridad su participación en el deporte, pero sí cuando se dieron cuenta de que tenían mucha calidad, de que tenían muchos seguidores, la prensa empezó a dedicarles muchísimas páginas. Hablamos de portadas, entrevistas, secciones dedicadas exclusivamente a las mujeres en el deporte, o sea que tuvieron una gran relevancia en la prensa. ¿Y por qué con el paso de los años pierden esa visibilidad? Hombre, es cierto que hay una guerra de por medio, es cierto que hay una dictadura de casi 40 años en el que, bueno, aún habiendo deporte durante esos años, es cierto que la tónica general era que silenciar un poquito el papel de la mujer como protagonista, como deportista, como pieza clave de la sociedad y quizá pues eso también trastocó un poco todo lo que habían conseguido las pioneras del deporte en los años 20 y 30 y durante muchos años se silenció todo ese trabajo y todo ese deporte que había, que existía, pero que no se veía en la prensa, no salía. Esta época de silenciación podemos decir que explica actualmente la dificultad que tiene la mujer para ser protagonista en la prensa. Sí, yo creo que sí, porque si hubiera seguido la misma tónica general de presencia de prensa, de portadas y demás, si se hubiera dado esa visibilidad que ya tenían las deportistas en los años 30, es probable que no hubiera sorprendido tanto, por ejemplo, los éxitos que tuvo Arantxa o que tuvieron mujeres de los años 80 y 90, que eran casos puntuales, que salieron en prensa un día o dos y se borraron a través del mapa. Entonces, yo creo que si hubiera habido toda esa visibilidad, probablemente España sería la mayor potencia en cuanto a deporte. En el caso femenino, ya segurísimo que sería, vamos, si hoy es de las primeras potencias, hoy en día sería la primera potencia. ¿Qué necesitan hacer más para ser protagonistas? Yo creo que las mujeres no necesitan hacer más. Yo creo que las mujeres españolas ahora mismo están haciendo el máximo. Están vamos, en casi todos los deportes son relevantes o piezas clave. El problema que tenemos es que no hay apoyo mediático, no hay publicidad, no hay presencia
en los estadios o en los campos. No hay visibilidad en prensa, en medios de comunicación, se les dedica muy poco tiempo, muy pocas páginas en el caso de los medios escritos, y no es justo porque si te vas al caso de las Olimpiadas, por ejemplo, con menor representación se consiguen mayores premios, mayores logros, con lo cual debería ser equitativo el reparto de tiempo en la prensa y en los medios y en los patrocinios. O sea que esa yo creo que es la clave. Confiar en ellas y hacer ver que el deporte no entiende de sexo, sino que el deporte se le debe premiar a los que mejor lo hacen. En este caso, en España, se está demostrando que son las mujeres.